Vamos a empezar la clase de Derecho Penal General. Están entrando los estudiantes. Buenos días, Cheribel, Martín, Lorena, Cassidy, Elías, Dafne, Isela, Lady, Carla. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profesora. Vamos a tratar de tener hoy un conversatorio académico nutrido. Bien, muchachos. Vamos a empezar. Ya Esteban está entrando. Yo voy a compartir pantalla. Fíjense. Bueno, buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Esteban. Yo quiero a todo el mundo en vista, por favor. ¿Ah? Todo el mundo en vista. La próxima vez yo voy a poner, ¿quién está? Está desde la cámara del celular. Elías. La próxima vez yo voy a aparecer aquí nada más con un letrero que va a decir Julia Sainz. Y les voy a dar la clase así. Entonces no van a querer. Bien. Fíjense, hoy vamos a ver el segundo aspecto del derecho penal internacional, que es la justicia transicional. Usted se acuerda, ¿verdad? Bien. Voy a explicarles el PowerPoint de la justicia transicional. Luego que les explico el PowerPoint de la justicia transicional, nos vamos a ir a ver dos videos. Primero uno que va a ser el de la invasión a Panamá, de unos 12 minutos. Hago una explicación, rápido vemos el del genocidio de Ruanda. Hago una explicación y abrimos a debate. No me haga preguntas mientras estoy haciendo las explicaciones, es porque tengo todo el tiempo súper medido para que nosotros podamos ir a debates. Yo sé que les he estado anunciando los videos como política, como político en tiempo preelectoral, pero es que los he estado perfeccionando para que usted tenga unos videos totalmente distintos al de la clase y lo pueda complementar. Así que usted lo va a tener sin falta en el fin de semana. Más tardar el lunes, ya están todos. Bien, empezamos. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Está viendo lo que estoy proyectando? Está en mi sitio web. ¿Lo ve? Sí, profesora. Sí, lo estamos viendo. Módulo 3. Justicia transicional. ¿Lo está viendo? Sí, profesora. El PPT no, profesora. Nada más su página. Nada más mi página. Yo no sé ese nombre tan horrible que le llaman ahora, eso de PPT. Ese es el nombre que le dan ahora tan horroroso. Yo le llamo el PowerPoint, la transparencia. Mire, ahora sí. Martín. Sí, profesora, se ve. Bien. Vamos entonces. La justicia transicional y la reparación del daño. ¿Cuál es el antecedente de la justicia transicional? El antecedente principal de la justicia transicional. Fíjense. El antecedente principal de la justicia transicional es el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que desde que les estoy explicando el concepto
nuestro derecho penal internacional, estamos mencionando al Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Cuando fue allí que se juzgó a las personas en después de la Segunda Guerra Mundial que estuvieron involucradas en todos esos delitos contra la humanidad que se llevaron a cabo en la Segunda Guerra Mundial, y dentro de ello el holocausto a los judíos, porque hubo otros holocaustos como fue al de la población gitana y a otras personas. No solamente fue el holocausto de los judíos. Claro, ese fue el más sonado porque era la mayor cantidad de personas. En Panamá, el concepto de justicia transicional tiene su antecedente en el año 1990, después de la invasión a Panamá. Cuando nosotros hablamos de justicia transicional, estamos hablando de la existencia previa a violaciones sexuales cruentas, desaparición forzada, terrorismo de Estado, torturas, injusticias de todo tipo, torturas. ¿Cuál es el concepto de justicia transicional? Transicional, la palabra transicional viene de ¿qué? De transición. ¿Qué involucra transición? Paso, pasar de una cosa a otra. Cuando usted escucha, hizo la transición de la vida corpórea a la vida espiritual, se está refiriendo a la muerte, la transición, el paso de una cosa a otra. Entonces, justicia transicional quiere decir que se pasa en un estado, se está haciendo tránsito de momentos en que existían delitos contra la humanidad como desaparición forzada, en que hubo genocidios, hubo delitos de lesa humanidad, hubo terrorismo de Estado, o puede ser que lo que hubo fueron guerrillas, movimientos guerrilleros, movimientos de paramilitares, o que hubo movimientos de liberación nacional, o que un estado pasa de un sistema de gobierno a otro, por ejemplo, de un sistema dictatorial, ya sea una dictadura civil o militar, a un sistema democrático. Quiere decir también, o puede ser también, que esa transición se debe a un periodo en el cual en el Estado hubo violación a los derechos humanos. Se faltó al principio de legalidad, se faltó al principio de seguridad jurídica. Entonces, esa justicia transicional va a implicar un conjunto de garantías judiciales, es decir, un conjunto de garantías de naturaleza procesal que pueden ser aplicadas o que van a ser aplicadas luego de haber pasado por un periodo, puede ser de una dictadura, puede ser de guerrilla, de conflictos bélicos a nivel nacional o a nivel internacional, cualquiera de las situaciones mencionadas anteriormente. Eso es justicia transicional. La transición que se hace de periodos en los cuales no existían la protección a los derechos humanos, no existían garantías jurídicas, o que se estaba en guerra, o que había un sistema de gobierno dictatorial, y se pasa de ese periodo a un periodo en el que se implementa la democracia y la paz. Justicia transicional implica el paso de un estado de la ausencia de derechos humanos y de la protección de los mismos a la existencia de una democracia y respeto a los derechos humanos.
Ahora, esa violación a los derechos humanos pudo ser producto por las situaciones que yo les acabo de mencionar y les subrayo en celeste. ¿Cuáles son las causas por las cuales interviene la justicia transicional o de transición? Les acabo de mencionar en el concepto y les saco aquí el extracto. Esto está en su libro de texto. Es cuando hay conductas ilícitas que afectan los derechos, de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Contravienen la protección al derecho internacional de los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, o pueden ser las dos cosas. Conductas ilícitas que afectan el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, debido a que a guerras, conflictos armados internos, dictaduras civiles o militares, empleos de tácticas de terrorismo de Estado, movimientos de liberación nacional, entre otros. Entonces, hay un paso de un sistema de gobierno a otro, de un Estado a otro. Con la justicia transicional o de transición debe venir, entre comillas, la paz en una nación. ¿Cuáles son las estrategias de acción de la justicia transicional o de transición? ¿Cuáles son esas estrategias de acción? La amnistía, por ejemplo, el indulto que nosotros hemos estudiado, y acuérdense que lo motiva la realización de delitos de naturaleza política, las reformas jurídicas, Comisión de la Verdad que hubo en Panamá, se instaló en 1990, la reparación de los daños, los tribunales de justicia penal ordinaria, tribunales de justicia penal ad hoc, la Corte Penal Internacional como última instancia. Hay que agotar la vía interna. ¿Cuáles son las estrategias del Estado o estrategias del Estado frente a la justicia transicional? Primero, hay que hacer un proceso de concienciación de la población y que entiendan que no es el periodo para tomar venganza, sino para hacer justicia. Explicarle que la justicia transicional solamente pueden ser objeto de la justicia transicional los delitos del sistema o crímenes del sistema. ¿Qué es un delito del sistema? Y eso hay que aclararlo y lo voy a hacer con ejemplos. El delito del sistema es exclusivamente, ya vi Esteban, los delitos del sistema o crímenes del sistema son exclusivamente cuando el Estado, a través de sus servidores públicos o de grupos de civiles, de particulares que han surgido por el beneplácito del Estado, cometen esas figuras delictivas en perjuicios de personas motivados por la ideología política de esas personas, por considerarse que esas personas son disidentes políticos del gobierno de turno. Ese es el delito del sistema. Son las conductas ilícitas en perjuicio de civiles o en perjuicio de las personas que se han convertido en disidentes políticos del régimen de turno o cuyas orientaciones o cuya ideología política es contraria a la del gobierno de turno. Entonces estamos hablando de crímenes del sistema o delitos del sistema. Es decir, que si Nibia era la novia del coronel Elías David González, que era jefe de zona en el área de Veraguas,
y se pone celoso y piensa que Nibia tiene otro novio o simple y sencillamente Nibia le dice, ya yo no quiero seguir contigo, y manda a Esteban a que la mate, ahí no hay un delito del sistema, ahí no hay un crimen del sistema, ahí hay un homicidio pasional. Y allí ese homicidio pasional recibe el nombre de feminicidio. Cuando se haga la transición de ese sistema de dictadura militar a democracia, los parientes de Nibia podrán interponer la acción penal si no ha prescrito el delito. Y ya nosotros vimos, ya yo le hice a usted toda esa explicación de los años, de qué es lo que yo tengo que ver, que me tengo que fijar en la punibilidad de esa figura delictiva. Pero si Nibia era una dirigente política magisterial, es decir, ella era una educadora que tenía una ideología política total a la de el gobierno de turno, y el presidente de turno era Esteban Villarreal. Y entonces Esteban dice, bueno, ya yo tengo informes que hay una maestra, que hay una profesora en la provincia de Veraguas que habla en mi contra. Ella tiene otra ideología política totalmente diferente a la mía. Yo quiero que me averigüen quién es el jefe de zona de Veraguas. No, el jefe de zona de Veraguas es el mayor Elías David González. Bien, llámeme al mayor. Mayor, en su zona está la profesora Nibia Rivera, que me tiene agitada a todos los maestros, y ya la comunidad le está haciendo caso y son marchas en mi contra y cartelones, y esa gente viene para Panamá. Yo quiero que me aplaque a esa mujer o usted va a tener un problema conmigo. Entonces viene Elías David y ordena que la detengan y la desaparece. Ahí hay una desaparición forzada. Hay también feminicidio político. ¿Qué resulta? Ahí sí hay delito del sistema. Ahí sí hay crimen del sistema. ¿Por qué? Porque el móvil no fue pasional. Sigue habiendo feminicidio, pero ese feminicidio allí es una desaparición forzada que le han hecho a Nibia, no por ningún sentimiento de carácter pasional, sino por ser ella una dirigente política contraria al gobierno de turno. ¿Se fija? La diferencia entre el delito del sistema y el delito común. Solo serán objeto de justicia transicional los crímenes del sistema, los delitos del sistema. Entonces hay que hacer una docencia a nivel nacional. Hay que hacer un mapeo cartográfico de los delitos. Aquí tienen que participar historiadores, geógrafos, sociólogos, criminólogos, abogados, médicos, forenses. ¿Qué es ese mapa cartográfico de los delitos por área? ¿Cuáles fueron las figuras delictivas que se cometieron en ese periodo en Darién, en Veragua, en las comarcas? No, mire que fueron 4 tipos de figuras delictivas, hubo homicidio, delitos sexuales. Bien, dentro de eso clasifíquemelo, veamos las estadísticas de cada uno. Explicar la brecha de impunidad. ¿Qué quiere decir explicar la brecha de impunidad? Decirle a la población, señores, sus delitos, los delitos que cometieron en perjuicio de la población panameña no va a quedar impune. Y aquellos delitos comunes de los cuales ustedes fueron víctimas, por ejemplo, en el ejemplo de un homicidio pasional, feminicidio, o de hurto, de robo, si no han prescrito las acciones penales,
acérquese a los tribunales para interponer la acción penal y que se inicie el proceso. Esto hay que seguirlo para ver si es necesario irse a la justicia internacional. Comunicación y divulgación. Todos los informes que se hagan en estas llamadas comisiones de la verdad tienen que divulgarse. La comunidad tiene que saber que Pedro, que Lolo, que María, que Pepe, que fueron víctimas de delitos del sistema, se acercaron y manifestaron su caso. Esto que yo les acabo de hablar es la justicia transicional. Y esto trae consigo la reparación del daño que nosotros ya hablamos. Y recuerde que hay situaciones de la Comisión de Figuras Delictivas que aun cuando estén amparadas por causa de justificación, requieren reparación del daño y lo explicamos. Explicamos qué pasa con el estado de necesidad que aunque se actúe amparado por esta causa de justificación, hay que reparar el daño material ocasionado. Tenga esta información en la mente. Voy a dejar de compartir pantalla y voy ahora a pasarles un corto de 12 minutos a ver. ¿Está viendo? Sí, profesora. Bien. Voy a pasarles aquí el corto de la invasión a Panamá. Son 12 minutos. Escúchelo, por favor, ¿ah? ¿Lo está oyendo? ¿Escucha el sonido de los helicópteros? Sí, profesora, se escucha. Panamá por tropas de Estados Unidos y el desembarco de 27.000 soldados en todo el país, con el uso de artillería aérea, helicópteros Cobra, aviones invisibles y todo tipo de carros artillados, violando todos los derechos soberanos de una nación, la noche del pasado 20 de diciembre, en contra de lo que se pudiera esperar, fue recibida con muestras de júbilo y vítores de agradecimiento por la mayoría de los panameños. El mejor regalo que le ha podido pasar a Panamá. Pero esto, lo mejor que Dios no ha dado. El Imagínense pretexto usted. para la invasión fue la muerte de un tiro en la cabeza de un teniente del Comando Sur en los alrededores del cuartel central del general Noriega, 3 días antes que las tropas de los Estados Unidos ocuparan este país. Sometidos a la traición de los organismos extranjeros, beligerantes y agresores. El duelo entre el gobierno de Washington y el general Noriega se inició en 1987, cuando el militar fue encausado por presunto narcotráfico en los tribunales de Miami y la Florida, y que ha terminado con el derrocamiento del jefe de gobierno de un país con 2 millones de habitantes. En el humilde barrio del Chorrillo, donde se encontraba situado el cuartel central de Noriega, los bombardeos fueron incesantes y demoledores durante toda la noche de aquel 20 de diciembre. Bombas de 1 tonelada lanzadas desde aviones A-37 y abundante fuego de artillería, lanzados también desde helicópteros Cobra y Halcón Negro, dejaron el Chorrillo totalmente destruido. El barrio del Chorrillo quedó reducido a escombros. 4 manzanas y más de 50 edificios simulan el tétrico retrato de un Berlín panameño destruido por las tropas de ocupación norteamericanas. Más de 17.000 personas perdieron sus hogares. Los saldos trágicos han sido los menos publicitados tanto por la prensa local como norteamericana, que solo hablan de los militares muertos en combate. Aunque la cifra de muertos entre la población civil no se ha anunciado oficialmente, medios independientes afirman que más de 2.000 personas civiles perdieron la vida durante la invasión. Pero, paradójicamente, muchos de los que perdieron sus casas o pertenencias en el barrio del Chorrillo lo dan todo por bien perdido a cambio de que haya caído el dictador que ostentó el poder
en Panamá desde 1983. Ahí vivía yo. Ahí están los pedazos que quedaron. ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, ahora me siento un poco contento y tranquilo porque ya todo quizás ya es un cambio nuevo y todos tenemos esperanza de volver aquí mismo donde quedó en ruina, gracias a lo que nos están ayudando y gracias al nuevo gobierno, y me siento contento y tranquilo de que viene el nuevo Chorrillo de nuevo. Las fuerzas de defensa, que anunciaron con desbordante retórica que pelearían hasta la última bala por defender la soberanía nacional, apenas ofrecieron resistencia. La falta de convicción ideológica, la deficiente preparación militar y la carencia de medios para hacer frente a la mayor potencia militar del mundo hicieron que a las pocas horas del ataque se retiraran en desbandada de la ciudad de Panamá. La desbordante retórica de guerra que el general Noriega utilizó en sus discursos y la manipulación del nacionalismo de los panameños no sirvió de mucho cuando las tropas norteamericanas entraron en la capital panameña para derrocarlo. Otra vez, disculpen que andamos por la calle de esta manera, pero no tenemos otro sistema de buscar a los batallones de dignidad. Y pasen una feliz Navidad. Recuérdense, no hay por qué temer al batallón de dignidad más. Si tienen información, o de hay soldados, o armas, deja un soldado americano saber, porque los Estados Unidos están ofreciendo dinero. Ante esta derrota, las principales guarniciones del interior del país, en las ciudades de David, Río Hato y otras, dirigidas por oficiales leales a Noriega, se rindieron sin ofrecer resistencia, facilitando de esta manera que en menos de 3 días todo el país quedara en poder de las tropas de ocupación norteamericanas. Los oficiales más cercanos al jefe de gobierno y durante más de 6 años el hombre que ostentó el poder absoluto en Panamá fueron arrestados. Pero los batallones de la dignidad, civiles convertidos en una fuerza paramilitar, compuesta en su mayoría por delincuentes comunes, resistieron en la capital panameña durante 2 días, hostigando como francotiradores a las tropas norteamericanas. Aprovechando la confusión de esos momentos, muchos de estos grupos paramilitares se dedicaron al pillaje. Ningún establecimiento de Panamá, ni de la zona libre de Colón, se salvó de ser saqueado. Comercios de aparatos electrónicos, zapaterías, comercios de ropa y hasta oficinas quedaron destrozados y limpios de cualquier producto que pudiera venderse. Esto lo que hay aquí es un vandalaje. Todo el mundo ha cogido la propiedad privada para repartírsela. Tanto los almacenes como la fábrica, como todo. Ustedes lo están viendo aquí. Y eso lo que va a traer es una guerrilla. Así que, si no hay control pronto, va a haber una guerrilla total porque vamos a salir a defender nuestras propiedades. Ante el caos y la confusión que produjeron los saqueos de los comercios en la capital panameña, las tropas de los Estados Unidos, que permanecieron indiferentes en los primeros días del pillaje, ocuparon las principales avenidas y zonas residenciales con patrullas de soldados y vehículos blindados, rastreando la ciudad de esquina a esquina y casa por casa, en busca de delincuentes y dirigentes civiles o militares vinculados al régimen del general Noriega. En estos rastreos, que incluyen allanamientos en residencias particulares ejecutados por jóvenes soldados inexpertos y nerviosos que solo tienen la experiencia del campo de entrenamiento de Carolina del Norte, murió de un tiro en la cara el periodista español Juan Rodríguez y 2 más fueron heridos en un tiroteo cruzado entre los propios norteamericanos. Guillermo Endara, quien se juramentó presidente en una base militar norteamericana el mismo día de la invasión y una semana después fue proclamado como presidente constitucional por la presidenta del Tribunal Electoral, Yolanda Púlice, aunque por ahora cuenta con el apoyo económico incondicional del gobierno de los Estados Unidos, tiene que solucionar serios problemas de orden público que no pueden resolver las tropas invasoras. Acabamos de recibir 50 millones de dólares. ¿Cuál es su objetivo? En efectivo. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo es el dinero panameño que estaba retenido en los Estados Unidos, que logramos su liberación. Para normalizar la situación social interna, Guillermo Endara designó al primer vicepresidente, Ricardo Arias, como ministro de Gobierno, con el objetivo de reorganizar la fuerza pública que sustituirá a las antiguas fuerzas de defensa que comandó el general Noriega.
Desintegradas las fuerzas de defensa y los grupos de orden público, si es que los había en el corrompido sistema de Noriega, el vicepresidente de la República y ministro de Gobierno Ricardo Arias Calderón anunció la integración de la denominada fuerza pública, que no sería militar, y llamó a los oficiales y soldados del régimen anterior que estuvieran libres de negocios ilícitos a integrar el nuevo cuerpo policial. Miles de exmiembros del ejército controlado por Noriega acudieron al llamado de Arias, quien aseguró que la fuerza pública estaría por primera vez en los últimos 21 años bajo la autoridad civil del presidente de la República, Guillermo Endara. Pero antes había que recuperar miles de armas que Noriega distribuyó en todo el país. Por ello, el Comando Sur ofreció recompensas en dinero por cada arma devuelta, con sumas que van desde $25 por una granada hasta $125 por una K-47. La fórmula tuvo buenos resultados y el Comando Sur informó sobre la recuperación de 40.000 armas propiedad de las fuerzas de defensa. Mientras Estados Unidos convertía al general Noriega en el hombre más buscado de Panamá y del mundo, rastreando palmo a palmo no solo la capital panameña, sino también todo el país, el que fuera el hombre fuerte de Panamá, pero sin el poder que le sirvió para derrocar presidentes, cometer fraudes electorales y jugar con el destino político de los panameños, se refugió sigilosamente en la Nunciatura Apostólica el 24 de diciembre, el mismo día de Nochebuena, ante la sorpresa del nuncio Sebastián Laboa, quien no se esperaba al conflictivo huésped. Inmediatamente, el Comando Sur envió 500 soldados norteamericanos, 4 tanques y 6 tanquetas, bloqueando las calles de acceso a la representación apostólica para evitar que la más preciada presa de los Estados Unidos, el general Noriega, abandonara el país. A partir de ese momento, el futuro del general Noriega dependía de las negociaciones entre la Santa Sede, Estados Unidos y el gobierno de Guillermo Endara. Noriega solicitó asilarse en un tercer país, a lo que Estados Unidos no está dispuesto. Iniciando una campaña de guerra psicológica contra la delegación diplomática, el Comando Sur ha colocado frente a la Nunciatura grandes altavoces que emiten durante todo el día, al máximo volumen, música de rock y el programa de radio del Comando Sur. Los soldados norteamericanos realizan simulacros de saltar los muros de la Nunciatura y los helicópteros Cobra sobrevuelan constantemente el edificio apostólico. Cientos de personas con carteles y consignas antinorieguistas reclaman al nuncio la entrega del general Noriega, alimentados por los medios de comunicación progubernamentales que, sumándose a la campaña psicológica de los Estados Unidos, han acusado incluso a Monseñor Laboa de promover la delincuencia. La situación cambió radicalmente ayer, cuando la Santa Sede concedió asilo político temporal al general Manuel Antonio Noriega. Esta decisión no ha caído bien en el seno del gobierno de Washington, ni tampoco en el panameño, ni tampoco ha caído bien a la turba antinorieguista, que puede influir en un dramático final a la historia del general Manuel Antonio Noriega. Too many. In this room right here, we got 90 mic. Got 120 mic. Bien. Vamos aquí. Espero que no se hayan dormido y que hayan visto esto, porque ustedes son estudiantes de Derecho. ¿Eh? Vamos.
Voy a compartirles pantalla. Un momento. ¿Usted está viendo esto? Sí, profesora. Sí, profesor. Sí, profesora. Mire, lo que nosotros acabamos de ver está tipificado en el libro segundo del Código Penal. Nosotros tenemos dos títulos. Dos títulos. Déjeme apagar aquí el celular que no lo baje. El título 14 y el título 15. En el título 14 se habla de los delitos contra la personalidad jurídica del Estado. Y en el título 15, si llame aquí con el cursor, se habla de los delitos contra la humanidad. Por eso es que yo le digo que el penal general no se puede divorciar, no se puede separar del penal especial. Aunque usted es penal general, hay que hablar de las figuras delictivas. Los delitos contra la personalidad jurídica del Estado y los delitos contra la humanidad están vinculados a dos cosas. Uno, al derecho penal internacional y dos, a la justicia transicional. Porque cuando se llevan a cabo alguna de estas figuras delictivas, entra en juego la justicia transicional. La desaparición forzada, el Código Penal panameño la tiene como un delito contra la libertad. Está en el capítulo primero. Se habla de delitos contra la libertad individual y desaparición forzada. Y pareciera que todo ese capítulo se denomina así. No, la desaparición forzada es un delito del sistema constituido como delito contra la humanidad que no prescribe. Y aquí hay otras figuras delictivas que no prescriben y que afectan y que son delitos contra la humanidad, y ese es el terrorismo, que lo tenemos en la legislación penal panameña como un delito contra la seguridad colectiva. Y nosotros hablamos ya en la clase pasada del sistema penal centralizado y del sistema penal descentralizado para explicar el por qué el derecho penal internacional forma parte del derecho penal. Bien. ¿Por qué nos está diciendo esto, profesora? Porque la invasión involucra un delito contra la personalidad internacional del Estado. Es delito contra la personalidad jurídica y está dentro del capítulo primero. Aquí hay un crimen de agresión que dice al respecto mi capítulo primero de ese título 14, delitos contra la personalidad internacional del Estado. Ese crimen de agresión está aquí en el artículo 425. Vamos a analizar este aspecto desde el punto de vista objetivo. No solamente una de las partes incurrió en delitos contra la personalidad internacional del Estado. El presidente de aquel entonces, el presidente Endara, y sus dos vicepresidentes incurrieron también en delitos contra la personalidad internacional del Estado. Usted vio allí que dijeron que ellos tomaron posesión del cargo en una base militar. Lo que ellos hicieron está aquí en el artículo 427 del Código Penal, que habla quien mantenga inteligencia con un gobierno extranjero o con sus agentes para producir hostilidades o guerra contra Panamá, favorecer las operaciones militares de otra nación contra esta o ejecute, quiero a todo el mundo en vista,
o ejecute cualquier otro acto que tienda a esos fines. Será sancionado con prisión de 5 a 10 años. Mire, aquí también estamos haciendo la introducción del análisis del código. ¿Cuál es mi tipo penal? Fíjese, vamos con el artículo 425. Mi tipo penal está subrayado en azul. Dice, quien ejecute un acto para someter la República en todo o en parte a un Estado extranjero, aminorar su independencia o quebrantar su unidad e integridad. Hasta ahí mi tipo penal. Será sancionado con prisión de 15 a 20 años de prisión. Está subrayado con rojo borgoña. Esa es mi punibilidad. ¿Cuál es mi verbo tipo o mi conducta ilícita? Lo tengo sombreado con verde lima. Aquí hay dos formas de explicar el verbo tipo o la conducta ilícita. Yo puedo decir, la conducta ilícita del delito contra la personalidad internacional del Estado del artículo 425 es ejecutar un acto para someter la República en todo o en parte a un Estado extranjero con la finalidad. Ejecutar ese acto tiene dos características, ya sea para aminorar su independencia o para quebrantar su unidad de integridad, es decir, para dividir a la población, dividirlos entre ellos mismos o para aminorar su independencia. Esa es una opción para que usted, analizando un artículo, y este es estudio de código, y póngame atención y no se duerma. Esta es la primera opción que usted puede decir. La segunda opción es hablar. Mi conducta ilícita es ejecutar un acto para someter la República en todo o en parte a un Estado extranjero, aminorar su independencia o quebrantar su unidad e integridad. Hasta ahí. Señalar. Esa es la segunda opción. ¿Cuál es la más utilizada? La primera, que habla del verbo tipo de ejecute hasta extranjero y se señala, eso tiene dos características que puede ser, se hace para aminorar la independencia del país o para separar a los pobladores, a la población de ese país. Mi sujeto, ¿cuál es mi sujeto activo? Me lo identifica el pronombre personal indeterminado ¿quién? Esto se lo digo 800,000 veces, deja ahí, ya viene la persona con su tontera otra vez del que. No, esto me va a decir. Mire qué tan importante es que ese pronombre personal me dice que en esta figura delictiva puede incurrir cualquier persona. Distinto cuando usted ve artículos que dice el servidor público que, el médico que, la mujer embarazada que practique su aborto o consienta que otro se lo practique. Son sujetos activos específicos. Tienen características específicas. En una solamente puede ser el servidor público, en otra solamente puede ser un médico, en otra solamente puede ser la mujer embarazada. Por eso es que es tan importante. Y fíjense que me inicia mi tipo penal en esta forma de escritura. La punibilidad, no la penalidad, la punibilidad, dice, es esta. Con prisión de 15 a 20 años. La punibilidad me marca un mínimo y me marca un máximo. La penalidad es la dosificación ya de la pena. Es producto de la individualización de la pena por parte del juez en la sentencia. Este recuadro que yo tengo aquí en celeste o en turquesa constituye un agravante específica de esa figura delictiva, de este 425. Y es una extensión de mi tipo penal, porque me dice,
cuando la conducta descrita fuera realizada por un servidor público. Se fija, este es un delito que lo puede hacer cualquier persona, pero si lo llega a cometer un servidor público es un agravante. O se firma un tratado, pacto, convenio internacional para llevar a cabo esta figura delictiva, es un agravante. Y la pena va de 20 a 30 años de prisión. ¿En qué incurrió los Estados Unidos en este delito contra la personalidad internacional del Estado? Técnicamente, ojo, aquí venimos, aquí es donde está el pero. Íbamos bien y entró el pero. ¿Qué sucede? Aunque técnicamente se cometió un delito contra la personalidad jurídica del Estado, ¿cómo le parece que hay una causa de justificación que ampara al gobierno de los Estados Unidos por la cual él no puede ser sancionado por este hecho? No solo porque no ha suscrito el Estatuto de Roma, sino aún cuando hubiese suscrito el Estatuto de Roma, no podían ser sancionados. ¿Por qué? Porque él actuó amparado por una causa de justificación denominada estado de necesidad. Profesora, ¿por qué usted está diciendo esa ñamería? No es ninguna ñamería. Resulta ser, esto yo se lo repito cada vez, pero como usted anda pendiente para ver si la Virgen le habla, no ha prestado atención. Resulta ser que existe un documento internacional que se llama la Carta de Naciones Unidas. En esa Carta de Naciones Unidas resulta que se establece a la democracia como un bien jurídico. Fíjese, un bien jurídico, un derecho de los estados. ¿Por qué estamos hablando de personalidad jurídica del Estado? Profesora, ¿qué quiere decir eso? La personalidad jurídica implica conjunto de derechos y obligaciones que puede tener una persona natural o una persona jurídica. Jurídica, una sociedad, una asociación. El Estado en sí es una persona jurídica. Entonces, el Estado, con respecto a la comunidad internacional de la cual forma parte todo ese conjunto de estados, él es un sujeto y tiene derechos y tiene obligaciones también. ¿Qué pasa? Como la democracia es un bien jurídico, si ese bien jurídico está en peligro o ha sido transgredido y el titular de ese bien jurídico no lo puede defender y hay otra persona que forma parte de esa comunidad internacional y si lo puede defender, puede actuar. Las mismas causas de justificación que opera en el libro primero del Código Penal los tiene el Estatuto de Roma. Se habla para la justicia internacional. Por eso es que los Estados Unidos jamás iba a poder ser sancionado en ninguna instancia internacional. Pero ¿qué sucede? Que nosotros lo hemos estudiado en la reparación del daño, cuando estábamos hablando lo de la extinción de la pena. Aquí técnicamente hubo una figura delictiva, sin embargo, jurídicamente no. La ley considera que no hay delito porque actúan para una causa de justificación. Pero como la causa de justificación con la cual actúan para dos estados de necesidad, tiene que reparar el daño. Acuérdese que lo vimos. Por eso fue que Estados Unidos pagó, por eso es que él suelta, quita la sanción económica que había impuesto a Panamá, da un dinero para resarcir el daño material del Chorrillo principalmente, donde estaba el cuartel central. ¿Se fija? Nosotros tenemos que aprender a analizar las cosas objetivamente.
¿Qué pasa con el 427 con Endara y su comitiva? Para que ellos no hubiesen incurrido en este artículo, ellos jamás debieron tomar posesión de sus cargos en una base militar. ¿Por qué? Porque geográficamente, las bases están en territorio panameño. Albrook, Clayton, Fort Davis, Rodman, todas esas áreas geográficamente donde estaban en Panamá. Sin embargo, jurídicamente no eran territorio panameño, eran territorio de los Estados Unidos. Yo no puedo tomar posesión de un cargo de mi país en un país extranjero. Eso no puede ocurrir. Falta de compromiso histórico con el país, sentimiento patriótico. ¿Qué se debió hacer? Convocar inmediatamente a nuevas elecciones y hubieran ganado, y ahí se hubiese decidido si ganaban efectivamente o no. ¿Se fija? Las cosas hay que contarlas como son y hacer un análisis como es. Usted está estudiando Derecho. Hay un dicho que dice, cada quien habla de la fiesta según le fue en ella. Si usted le fue muy bien y conoció un muchacho que le gustó y la sacó a bailar y le dio su número de teléfono y se lo presentó su prima y después acordaron a salir, si le preguntan cómo te fue la fiesta, y la fiesta estuvo maravillosa, aunque no hubiera comido nada. Pero si le pregunta a un muchacho que era que la estaba viendo a usted y vio que otro, que usted bailó con otro y que él nunca se le pudo acercar, aunque haya comido la comida de la fiesta y le haya gustado, le dice, ¿cómo te fue en la fiesta? ¿Cómo quedó la fiesta? Ahí mal. Gente ridícula que fue, me tuve que salir antes, pero fue a él el que le fue mal. ¿Se fija? Bien. Mire aquí. Mi tipo penal, quien mantenga en el 427, quien mantenga inteligencia con un gobierno extranjero, con sus agentes para producir hostilidades o guerra contra Panamá, favorecer las operaciones militares de otra nación contra esta o ejecute cualquier otro acto que tienda a esos fines. Hasta aquí mi tipo penal. Mi punibilidad será sancionado con prisión de 5 a 10 años, lo que subrayé con rojo borgoña. Mi verbo tipo, mantenga inteligencia con un gobierno extranjero con sus agentes. El mismo método para decir el verbo tipo, la opción 1, la opción 2. Clase de delito. Son delitos. El primero es un delito material. El segundo es un delito formal. Solo con mantener inteligencia. Es decir, pasarse información sin que esto produzca ningún resultado. El solo pasarse información. ¿Se fija? Son delitos dolosos. Son delitos plurisubjetivos. Son delitos plurisubsistentes. Bien. Yo espero que esté haciendo anotes, ¿ah? Vamos al segundo video y se abre y abrimos al debate. El segundo video viene con el genocidio de Ruanda. ¿Está viendo? Sí, profesora. Bien. Vamos con el genocidio de Ruanda. Vamos a ver la Dolce Vele. Perdón, esta acá.
Nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos a tiempos modernos. Antes de que el siglo XX terminara, el mundo quedó sobrecogido por una de las matanzas, uno de los genocidios más espantosos de todos los tiempos, el de Ruanda. Durante ese genocidio, la mayor parte del mundo cerró los ojos. Y aún después, mucha gente prefiere pensar que no ocurrió jamás, pero sí ocurrió y fue horrible. Así. La descolonización de África dejó tras de sí un mapa caótico. Nacieron países artificiales cuyas caprichosas fronteras obligaban a vivir juntos a pueblos que llevaban siglos haciéndose la guerra. Uno de ellos fue Ruanda, independiente desde 1962 y conformado por dos etnias rivales, los Hutus y los Tutsis. Los Tutsis habían gozado durante mucho tiempo de un estatuto superior. Cuando el territorio fue colonizado por Alemania, el sistema se mantuvo. Después la colonia pasó a Bélgica, que invirtió los roles y privilegió a los Hutus. En 1958 ya hubo una primera matanza de Tutsis. Al llegar la independencia, los Hutus tomaron el poder con apoyo belga. Poco más tarde, el Hutu Juvenal Habyarimana daba un golpe de Estado, implantaba una dictadura y aumentaba la represión. Decenas de miles de Tutsis se exiliaron. La situación estalló en 1990, cuando la oposición Tutsi, en el exilio, se organizó en el Frente Patriótico e invadió Ruanda con apoyo del vecino gobierno de Uganda. Habyarimana respondió con más persecución racial contra los Tutsis, armando a grupos paramilitares Hutu. El régimen había recuperado la vieja medida belga de consignar la etnia en el carné de identidad, de manera que los paramilitares no tenían más que hacer controles y pedir el carné para identificar a sus víctimas tutsis. La propaganda gubernamental, desde la estación de radio de las Mil Colinas, estimulaba la operación. La exigua fuerza de la ONU, enviada para pacificar el país, quedó completamente desbordada. En esa situación, en abril de 1994, el presidente Habyarimana fue asesinado junto al presidente de Burundi. Un misil derribó el avión en el que viajaban. ¿Quién fue? Nadie lo sabe. Los Hutus acusaron tanto a los Tutsis como a las fuerzas de la ONU y a la propia oposición Hutu. Ya no se mató solo a los Tutsis, sino también a los Hutus del partido contrario. La propia primera ministra del país, Agathe Uwilingiyimana, fue asesinada junto a 10 soldados belgas de la ONU, pero la ONU, lejos de enviar más tropas, retiró a los cascos azules, lo cual abrió la puerta al horror. Las primeras noticias de asesinatos masivos llegaron el 11 de abril. 10 días después, ya eran cientos de miles de muertos. El Consejo de Seguridad, por iniciativa del presidente norteamericano Bill Clinton, rehusó intervenir. En solo 100 días fueron asesinadas más de 800.000 personas, sobre todo tutsis, pero también hutus de oposición y residentes europeos, nada menos que el 11% de la población. Finalmente, la ONU autorizó a Francia a crear una zona de protección mientras el Frente Patriótico Ruandés Tutsi se reorganizaba, lanzaba una fuerte ofensiva y entraba a sangre y fuego en la capital Kigali. 2 millones de Hutus que temían represalias huyeron entonces del país refugiándose en Zaire. Cuando la paz llegó, el país estaba aniquilado. La historia es terrible y nosotros hemos ahorrado en este relato en vídeo los detalles más siniestros, que son infinitos, no son detalles, es la generalidad. Fue horroroso. Rosa Cuervas Mos, buenas noches. Buenas noches, Esparza. Fue terrible, son 800.000 muertos en 100 días, que son 330 muertos por hora, desde que se asesinó al presidente, como se explicaba en el vídeo, una matanza brutal promovida por una parte de la población, ese grupo de hutus radicales desde la radio de las Mil Colinas, con cánticos, matadlos a todos, los llamaban cucarachas, serpientes, y consiguieron inocular un odio en la sociedad
Incluso publicaron en el año 90 ya, y esto fue en el 94, durante 4 años estuvieron pues envenenando las mentes de toda la población hutu y publicaron en la revista Kangura, que era la revista del odio a los tutsis, los 10 mandamientos de todo buen hutu, mandamientos en los que decían que no se podía ningún hutu se podía casar con una mujer tutsi, ni emplear como trabajadora a una mujer tutsi, ni ser amigo de una mujer tutsi, y si lo hacía sería considerado un traidor. De la misma manera que sería considerado traidor cualquier hutu que tuviera cualquier tipo de negocio, de relación laboral, de relación contractual con una persona de la etnia tutsi. Y así, pues cuando llegó ese abril de 1994, las calles se llenaron de gente armada con machetes y además de ser horrible por el número de gente que murió, fue horrible por cómo los asesinaban. Machetazos, salvajadas, amputaciones... Hay en el vídeo que hemos visto 2 elementos que no hemos podido matizar suficientemente por la brevedad del formato, pero sí que me gustaría que tú lo hicieras. Uno, en la tradicional enemistad Hutus-Tutsis, durante la época de la colonia belga, en realidad se mantiene la primacía Tutsi sobre los Hutus hasta la independencia. Claro. Después de la Primera Guerra Mundial, los belgas se hacen con el poder en Ruanda. Pero ¿qué hicieron? Ellos vieron que la sociedad estaba dividida, había una minoría poderosa y una mayoría que estaba sometida. De esta forma la metrópoli dijo, pues vamos a mantener este sistema porque para nosotros es más fácil controlar a esa minoría poderosa que a toda una mayoría. Entonces, al principio, en el primer momento de la colonización, pues siguieron apoyando a la mayoría tutsi. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, pues los hutus comenzaron a elevar quejas y los tutsis cada vez pedían más a la metrópoli. Creo que en el año 57 es cuando un grupo de hutus publican un texto conocido como el manifiesto, en el que ponen de relieve pues, el desacuerdo, la disconformidad de la sociedad con esa primacía de los tutsis, que eran pues, un reinado, una monarquía. Sí. Y a partir de ahí es cuando ya Bélgica dice, bueno, pues vamos a ir quitándonos de este problema, y entonces es cuando apoyan la celebración de un referéndum en 1961 en el que sale por un 80% de los votos el 80% de población hutu que no quieren que Ruanda siga siendo una monarquía y que por supuesto no quieren esa monarquía tutsi. Y a partir de ahí empiezan a apoyar a los hutus y consiguen llevar al poder a 2 presidentes consecutivos de uno de ellos, que es Habyarimana, cuyo papel también hay que matizar un poquito más. Habyarimana es un hutu radical, pero estando él en el gobierno, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, etcétera, le fuerza a un gobierno, digamos, de compromiso, porque si no, le retira todas las ayudas. Y él, por así decir, abre un camino de aparente pacificación del paisaje. Solo aparente, como se puede. Solo aparentemente, claro. Y él consigue que, eso, lo que explicabas tú, incluso ofrecer cargos políticos a tutsis. Y en el año 93 consiguen firmar los acuerdos de Arusha, que parecía el principio de la paz. Pero su muerte, su asesinato, por eso mucha gente, muchos lo atribuyen a los tutsis, al Frente Patriótico Ruandés, y muchos otros al ala más radical de los hutus, como excusa, como paso para poder empezar esa solución final, que así es como la llaman. Hay un personaje aquí que es el coronel Dallaire, que es un militar canadiense de las Naciones Unidas, que es, por así decir, el que está sobre el terreno y que luego contó cosas terribles sobre el comportamiento de la propia ONU, el comportamiento político de la propia ONU allá. Y Dallaire es desde los que creen que en realidad quien mató a Habyarimana fue su gente, los hutus radicales, 1, para castigarle por ese gobierno de compromiso, 2, para poder lanzarse el exterminio que el propio Habyarimana también había, en fin, alentado, efectivamente. Sí, y el papel de la ONU aquí es la vergüenza internacional, porque, pues eso, decimos 330 muertos por hora, creo que son 5 muertos o 12 muertos cada 5 minutos o 35 muertos cada 12 minutos, no recuerdo bien. Bueno, una matanza continuada, terrible, y la sede de nuestras queridas Naciones Unidas estaba debatiendo si lo que ocurría era o no era un genocidio, porque en términos políticos
el término genocidio no era a lo mejor directamente aplicable, a eso se dedicaban. Sobre todo y Estados porque Unidos, con la administración de Bill Clinton, decía que era un problema en el que mejor no meterse. Mientras moría gente... Claro, pues si se declaraba como genocidio no tendrían más remedio que intervenir y no querían. Aquí la ONU en un primer momento está silbando, en un segundo momento Kofi Annan cuenta lo que hay y entonces los que silban son los Estados Unidos. Y la cosa se va prolongando y al final deciden retirar de allí los cascos azules. Y ya, claro, se la acabóse. Claro, 10 días después o 5 días después, a mediados de abril, cuando acababa de empezar la matanza, de 2.400 efectivos que tenían en la zona, los dejan en 500. Se van 2.000 miembros de Naciones Unidas y los dejan pues absolutamente vendidos. Y no es hasta finales de junio, primeros de julio, cuando ya prácticamente el Frente Patriótico Ruandés había conseguido tomar la mayor parte del terreno, cuando las tropas francesas empiezan a ir allí y a liberar o a conseguir llegar a zonas más o menos accesibles a las que los pocos tutsis que habían sobrevivido intentan llegar para sentirse a salvo. Y ahí hay testimonios tremendos. Hay un libro, bueno, la película Hotel Ruanda, que inmortaliza muy bien lo que pasó, y un libro escrito por una mujer tutsi superviviente del genocidio que se llama Left to Tell, Vivir para contarlo, más o menos. Ella es Immaculée Ilibagiza y es un libro que es impresionante. Cuenta cómo estuvo los 3 meses del genocidio escondida en un cuarto de baño minúsculo junto a otras 7 mujeres en casa de un pastor protestante de etnia Hutu, que las escondió allí. Pues esta mujer, que mide 1,80 de estatura, entró pesando más de 60 kilos y cuando salió pesaba 30 kilos, prácticamente sin comer, llenos de chinches, de piojos, no se podían lavar porque no podían hacer ruido con la cisterna. Terrible, son testimonios horribles. Finalmente la cosa se resolvió manu militari, como siempre en la historia, por los tutsis, que entraron a sangre y fuego a su vez. 2 millones de hutus huyeron y desde entonces se instaló un gobierno que es en la práctica un protectorado internacional que ha convertido a Ruanda en el país más seguro de África. Mire usted por dónde. Pero detrás quedó lo que quedó. Rosa Cuervas, muchísimas gracias. Un placer. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias y hasta un próximo programa de Tiempos Modernos. Bien, jóvenes. Vamos a hacer aquí una presentación . Esta es. Vamos a poner aquí para que usted pueda ver mejor. ¿Está viendo? Sí, profesora. Sí. Perfecto. Mire, mire 2 casos distintos que implican justicia transicional. Invasión a Panamá, delitos contra la personalidad jurídica del Estado, pero que había una causa de justificación. Y aquí tenemos los delitos contra la humanidad, que es el caso de los Hutus y de los Tutsis. El genocidio de de Ruanda. En el capítulo 1, el genocidio también, ya lo vimos, es uno de los tipos penales de los cuales se ocupa el Estatuto de Roma. Está tipificado en nuestro país en el título 15, delitos contra la humanidad, en el capítulo 1. Tengo hoy el pulso como maraca.
delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos. Así se denomina. El artículo 440 maneja la figura del genocidio y el artículo 441 me maneja la figura del delito de lesa humanidad. Ahí hubo, dice, quien tome parte en la destrucción total o parcial de un determinado grupo de seres humanos por razón de su nacionalidad, su raza, su etnia, creencia religiosa o política. Ahí hubo tanto creencias políticas como creencias religiosas. Fue una situación de orden interno. Fíjese, causar la muerte de alguno de los miembros del grupo, inducir al suicidio, ocasionar lesiones personales o psíquicas, cometer abuso contra la libertad sexual, someter al grupo o a cualquiera de sus miembros a condiciones que pongan en peligro su vida o perturben gravemente la fuerza, trasladar por la fuerza a los miembros de un grupo a otro, desplazar forzosamente al grupo o a sus miembros, imponer medidas destinadas a impedir la reproducción o el género de vida de ese grupo. Todas estas figuras se matizan en el genocidio de Ruanda. ¿Qué pasa con Ruanda? ¿En qué continente está Ruanda? Ruanda está en el continente africano. No está o no forma parte en la carta de las constituciones de los países africanos en el continente africano la democracia como un bien jurídico. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque todavía hay muchos enclaves coloniales e intervienen los intereses políticos. Acuérdense lo que yo le decía, creo que usted, al grupo de ustedes o a otros, la política nunca va a estar divorciada de los diferentes aspectos de la vida social, de la vida de la sociedad. Bien. Yo quiero ahora que entremos al debate jurídico. Yo quiero ver su opinión tratando de relacionar los videos con los temas del derecho penal internacional que hemos dado y de justicia transicional. Yo voy a hacer un cierre, dejar de compartir pantalla y yo quiero escucharlos a ustedes. No quiero escuchar todo muy lindo, profesora, está muy bien, yo lo entendí perfecto. No, eso no es lo que yo quiero escuchar. Yo quiero que usted dé aporte, cuál es su opinión, qué le parece, usted cree que en ambos debió darse justicia transicional, se debe solucionar los problemas internos de un país con otro, usted cree que usted cree que hablar de causas de justificación se puede hacer en ambos temas. ¿Qué usted opina desde el punto de vista del derecho penal? Tomando como marco conceptual todo lo que hemos dado aquí. Van a hablar en el orden que me aparecen en pantalla. Yo lo voy a escribir así como me aparecen aquí. Me aparece primero Cheribel. Déjenme cerrar el video. Un momentito, para que se me pueda cerrar todo esto. Bien. Cheribel es la primera que aparece. Después aparece Felicia, Dafne. Aparece después Alejandro. Luego Esteban. Después viene Cassidy, es la que me aparece aquí. Lorena. Después aparece Nivia. Después aparece Martín. Luego me aparece Isela. Después Elías.
luego aparece Isaac, Lady, después me aparece Christopher Pimentel, después me aparece Carla Pérez. Y ya no me aparece más nadie. Ahí está. No se pueden quedar hablando 10 minutos cada uno. Yo quiero escuchar 2 minutos para cada uno. A ver, Cheribel. Miren, ahí está su orden. Guárdenlo por si acaso no terminamos hoy. A ver. Profesora, yo tengo una duda. Si para que lo que le hicieron a Panamá en la invasión entró en causante justificación, si eso se le hace a otro país, ¿debe pertenecer a la ONU o puede hacérsele a cualquier país? Bien, esa es una pregunta interesante. Yo les estaba diciendo, esa carta de Naciones Unidas para la Organización Americana de los Estados Americanos, para la OEA, es decir, todos los estados que forman parte del continente americano. Sin embargo, acuérdense que en derecho todo es posible. Si en el resto de los continentes se encuentra en el mismo problema, no hay nadie quien pueda brindar auxilios, pueden las potencias, en este caso Estados Unidos, intervenir. Estados Unidos siempre que puede interviene, pero también acuérdese usted que hay razones políticas, sociales, económicas, y si usted, es como si usted se encuentra que otra persona le están atacando, pero usted lleva a su hijo o a su hija, bebé o menor de edad, en los brazos. Si usted sale a auxiliarla, ¿qué pasa? Su hijo o su hija puede sufrir algún daño. Entonces usted sale corriendo. A lo mejor llama a la policía, pero no puede intervenir. ¿Me estoy explicando? Es lo mismo. Ajá, continúa, Cheribé. Ah, ok, profesora. Era porque entonces así no iba a poder continuar. Muchas gracias. Bueno, yo considero que hay muchos países que necesitan de estas intervenciones, ya que podrían entrar en los causales de justificación, como usted lo dijo, deberían intervenir en algunos países que se están sufriendo estas guerras. Bien. Felicia. Profesora, desde el punto de vista que yo veo la invasión, siento que Estados Unidos debió tomar otras medidas para intervenir, porque fueron como, siento que no fue como la base o el punto exacto para hacerlo, porque atentó también contra los derechos humanos, o sea, atentó contra la vida de muchas personas inocentes. Entonces siento que no, me siento inconforme, no sé cómo expresarlo, me siento inconforme. Quizás hubiese sido de otra manera, no sé qué otras posibilidades se le hubiesen presentado para que no afectara a terceros, afectara a un pueblo que ya venía sufriendo y que al ser atacado de esta manera quedó peor porque quedó más vulnerable. Y siento que también la política en ese momento no fue la adecuada, porque como usted menciona, no se tomó la posesión donde se debe tomar. Se tomó en un estado, en un país ajeno. Entonces me siento en ese término como inconforme, como que quisiera saber qué otras posibilidades hubiera tenido Estados Unidos para hacer una intervención si fuese, pero no de esa magnitud, no afectando más a lo que ya estábamos afectados. Bien, Dafne. Bueno, dada la magnitud de los eventos, o sea, dependiendo del evento y de cuánto afecte, debería intervenirse, como en el caso de Ruanda. Sí era necesaria la intervención y muchos países se hicieron los de la vista gorda y no decidieron intervenir, mientras que en Panamá no fue tan grande la magnitud y tampoco, para mí no parece justificable de que hayan tenido que matar a miles de personas inocentes
sin siquiera ver si estaban implicadas en la situación o no, cuando simplemente pudieron investigar dónde se encontraban ubicadas las personas relacionadas con los delitos. Y la verdad es que en muchos países, o sea, en lo que sucedió en Ruanda, fue mucho más grande y sí necesitaba de la intervención de algún tipo de potencia, algún otro país o las Naciones Unidas, que las Naciones Unidas tampoco hizo nada. Se portó muy mal las Naciones Unidas, muy mal. La verdad es que me sorprendió que dijeran eso las Naciones Unidas. No pensé que tomaran ese tipo de acciones. Y dado el caso y la cantidad de personas que murieron y las personas violadas, y los derechos humanos siendo violadas, y en ambas ocasiones fueron violados los derechos humanos, pero siento que en una situación fue distinta a la otra, ya que en lo que respecta a Panamá, esto pudo haberse evitado, ya que no tuvieron que haberse tomado este tipo de acciones, y en las de Ruanda estaban siendo tomadas, la violación de derechos humanos no fue por otra potencia, no fue por otro país invasor, sino que fue por las mismas personas pertenecientes a estos. A la población. Alejandro, que yo quiero hablar al final, quiero que ustedes hablen. Alejandro. Sí, bueno, profesora, bueno, mi punto de vista va haciendo una comparación, digamos, en lo que ocurrió aquí a finales del 89, con lo que es la invasión a Panamá, que la mayor parte de las invasiones o intervenciones son consideradas también genocidios, porque ya vimos lo que pasó con la bomba de Hiroshima en Japón, aunque no fue una intervención. A lo que voy es que el objetivo de una invasión es que vaya en pro del país que la está recibiendo, pero todos sabemos que los beneficios que se buscan aquí son directamente los beneficios de Estados Unidos como tal y no de la nación que lo recibe. Bien, Esteban. Sí, buenas, profesora. Antes de encauzar mi opinión, quiero expresar una fecha importante que va a encauzar el debate, y es el 4 de febrero del 88, en el cual un tribunal en Miami encauzó formalmente a Noriega. Con esta fecha quiero decir de que antes del 89 ya se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad y crímenes contra la humanidad antes que viniera el 89. Claro está, yo no quiero justificar a los norteamericanos porque ellos también cometieron delitos de lesa humanidad. Y la única diferencia entre lo de Ruanda y lo que ocurrió aquí en el 89 es que el resultado final de una serie de acontecimientos que vinieron concatenados y vinieron agudizando la presión aquí en Panamá fue la invasión. Y allá en Ruanda no se intervinió militarmente, ni la ONU tampoco intervinió. Pero en los dos casos, en la invasión y allá en Ruanda, se cometieron los mismos delitos de genocidio, desaparición forzosa, crímenes de lesa humanidad, todos los delitos que la Corte Penal Internacional tiene tipificado actualmente. Bien, Cassidy. Okay. Desde mi punto de vista, pienso que sí se debió de dar lo que es la justicia transicional, porque durante la invasión Estados Unidos afectó muchos bienes jurídicos de Panamá y él se encontró en un estado bastante afectados y vulnerados. Y él debió de buscar otras formas para intervenir. Lorena, bien. Lorena. Ok, en Panamá siento que en cierto punto se aplicó la justicia transicional e intentaron, no en su máxima capacidad, resarcir los daños que causaron en el Chorrillo, ¿no? Pero igual no como que, siento que no fue como completo. Y el caso del genocidio en Ruanda es interesante ver cómo de tanto odio entre las Tutsi y la otra tribu, llegó a ser un país, llegó a ser el país más seguro de África. Muy bueno. Nivia. Bueno, profesora, yo en parte estoy de acuerdo tanto con la compañera Felicia como con la compañera Dafne en el sentido de que sí, en ambos delitos, en ambas ocasiones se cometieron delitos de lesa humanidad,
Pero en el caso de Panamá, como lo hemos visto ya en la materia de historia, era algo que de cierto punto terminó afectando más a los panameños en sí, porque como dijo el compañero, creo que fue Alejandro, se vio más como un beneficio a los Estados Unidos, entonces se pudieron haber tomado otras medidas, porque inclusive como vimos en el documental que usted mostró, terminaron matando a una periodista española, o sea que no fueron solo panameños, sino muchísimas personas las que salieron afectadas por algo que se pudo haber tomado de otra manera. En cambio, a lo del genocidio, eso sí pienso que de verdad fue, o sea, me siento desilusionada con la ONU porque no pensé que reaccionaran así, sabiendo lo que estaba pasando, de verdad necesitaban la intervención. Bien, Martín. Y buenas tardes, profesora. Profesora, tengo una pregunta porque hay algo que no me quedó claro. Y digamos, en el tema 23 de su libro de texto, ahí se mencionaba que en el año de 1990, cuando se aplica la justicia transicional en nuestro país, no existía el Estatuto de Roma, sino hasta que se acepta con la ley 14 del 2002. Pero sí existía la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Y ahí usted explica en su libro que no podían procesarse ni condenarse a los funcionarios del periodo de la dictadura. Pero mi pregunta es la siguiente, digamos, en ese momento se conocía lo que era el genocidio y digamos hoy en día está en nuestro código, está en el Código Penal y en ese tiempo ya estaba reconocido. Mi pregunta es, digamos, aunque los Estados Unidos hayan dicho que la invasión fue para proteger a los ciudadanos norteamericanos, ¿no habría causales para considerarlo como genocidio de acuerdo a nuestro Código Penal? Porque al final del camino, actualmente la cantidad de muertos que hubo todavía es incierta durante la invasión y ese aspecto no se esclareció por qué tantas muertes en una invasión. No, porque en las causas de justificación, porque ellos actuaron amparados por una causa de justificación, y en las causas de justificación, en sus requisitos, en los requisitos, se señala que si el mal ocasionado fue menor a lo que hubiese pasado si no se incurre en ese daño. Es decir, si una persona actúa para proteger los intereses de otras, si no actúa, el daño ocurrido hubiese sido mayor de que si actúa. Todavía no habían genocidios en Panamá porque el genocidio implica exterminio, habían desaparición forzada. Por eso es que esa persona no se les podía procesar por genocidio, sino por desaparición forzada. El gobierno de los Estados Unidos no cometió genocidio con respecto a la población panameña o con respecto a los militares que fallecieron. ¿Por qué? Porque se estaba defendiendo un interés jurídico, un derecho humano de los estados. La democracia la consideran como un bien jurídico. Es como la vida o cualquiera de los bienes jurídicos establecidos en el Código Penal. Quien actúa para defenderlos está amparado por las causas de justificación. Eso es lo que pasa, Martín. Ok, y también tenía otra pregunta porque no quiero quedarme con la duda. Digamos, en el caso de lo que ocurrió con el señor Endara Ford y Ricardo Arias Calderón y vimos que en el Código Penal está tipificado, me gustaría saber, profesora, si la acción penal en algún momento se llevó a cabo en contra de ellos. Nunca se llevó a cabo ninguna acción penal. Miren, jóvenes, ustedes no vieron las mujeres que estaban, y eso que en este video no salí, porque ese video lo paso yo es en doctorado, cuando estudiando las clases de doctorado, pues es un video largo, 30 minutos, e implica otra serie de cosas. Sale una mujer arrodillada ante las tanquetas, con los brazos abiertos, dando gracias y una venia. Jamás. Jamás puede pasar eso.
falta de sentido de identidad. Eso fue vergonzoso que tuvieran que venir fuerzas extranjeras a solucionar un problema que nosotros como país no pudimos solucionar. Nosotros como país no lo pudimos solucionar. Y todos esos grupos que estaban amparando y que estaban en servicio de inteligencia con los Estados Unidos también tenían negocios con los militares. Por eso era que nunca se iba a solucionar eso en forma interna. ¿Ve? ¿Se fía? Cada quien habla de la fiesta como le fue en ellos. ¿Y quiénes son las personas afectadas? Siempre la clase media y la clase baja. Isela. Buenas, profesora. Bueno, con respecto aquí a lo que pasó en la invasión, para mí esas no eran las acciones que Estados Unidos debió tomar, porque fue a un hombre que vinieron a buscar. Es decir, para un hombre en Colombia para buscar a Pablo Escobar o en México para buscar a otro narcotraficante, ellos no hicieron invasión. Entonces, toda esa gente que murió en el Chorrillo, porque yo he visto otros videos, gente muerta, gente lesionada. Yo estaba en 6º grado y mi maestro murió, porque cuando él se enteró de lo que estaba pasando en Chorrillo, y era pariente mío, era Santi Mateo, cuando él se enteró, él dijo mi madre, y se fue al Chorrillo a buscar a la madre, que era una persona ya anciana, y el maestro nunca volvió. No me parece que hasta el sol de hoy no se ha podido enterrar, no se supo más nada de él. Me parece que para una sola persona esas no eran las medidas. Noriega hizo mucho daño en el país. Los estadounidenses hicieron mucho daño en el país. Y Endara también fue un delincuente y robó, y también merece que se le reconozca lo malo que hizo. Yo casi no hablo, profesora, porque estas cosas me ponen muy mal. Con respecto a lo de Ruanda, del grupo de los Hutus y de los Tutsi, ahí hubo un genocidio en un pueblo de un grupo hacia otro grupo, de 300 a 350 personas por día, más de 800,000 muertos. Ahí hubo un genocidio. No es genocidio porque de otro pueblo, país, vienen y exterminan a tu pueblo. Cuando tu pueblo está dividido así como estaba dividido ahí en clanes y un clan extermina a otro, eso para mí eso es genocidio. Y Estados Unidos ahí no metió invasión porque no era de su interés. Entonces tenemos que enfocarnos en eso, de que cuando es de su interés, ellos buscan la manera de entrar. Pero como no era de su interés, ahí era un grupo grandísimo, un grupo grande que estaba matando a otro grupo grande de personas. ¿Por qué ahí no entraron? ¿Por qué aquí hicieron de esa manera por un solo hombre? Muy bien. Y no, a mí sinceramente esas cosas sí me duelen mucho. Es que me perdona, profesora, y no quiero hablar más porque yo soy muy sensible con el dolor ajeno, el dolor humano. Muy bien, Isela. Un excelente análisis. Elías. Bueno, primeramente voy a detallar en 3 partes mi intervención y va de la siguiente manera. Número 1, invasión a Panamá. La invasión a Panamá, para mí, yo como panameño y fiel nacionalista, fue un atropello a todas las libertades de los nacionales panameños. ¿Por qué? Primeramente, al que se buscaba era Noriega. Los Estados Unidos tenían bases aquí en Panamá y sabían dónde estaba Noriega.
La razón de la invasión se dio, y yo soy uno de los fieles creyentes que se dio bajo lo que he visto en la historia, para probar todo el armamento bélico que posteriormente sería utilizado en la guerra de Medio Oriente. Entonces, partiendo de eso, ya nos damos cuenta de que aquí vinieron a probar un armamento. Porque si tienen el equipo táctico para poder llegar y sacar a un hombre, iba pasando un camión de frutas. Sí, teniendo toda la inteligencia para poder llegar aquí y sacar a un hombre como Noriega, ellos prefirieron destruir todo un barrio completo donde había gente que ni siquiera tenía nada que ver con eso. Si la pega es con Noriega, ¿por qué la agarras con gente inocente? Tengo testimonios de personas a las cuales le mataron a los padres, y los padres solamente le decían, hey, yo no tengo nada que ver con esto. O sea, ellos están por allá, no, deténgase, y los mataban. Siento que aquí Estados Unidos violó la soberanía de Panamá, fue autoritario, fue violento, y tras de eso, la clase millonaria conformada por Endara, por Arias Calderón y por la otra persona, no recuerdo su nombre, Billy Ford, facilitaron la intromisión de Estados Unidos en el suelo panameño. Que ahora lo quieran santiguar y poner como los héroes que retomaron Panamá después de la invasión. No son héroes, son parte de lo que pasó aquí en la invasión, y la sangre de esos panameños inocentes sopesa sobre sus manos, porque fue un acto vandálico lo que se hizo sobre la soberanía panameña. Segundo punto, Ruanda. Ese va conectado con el tercer punto. Fue humillante que aquí a nivel mundial se hicieran de la vista gorda y no quisieran ver sobre el genocidio que estaba por allá en África. Va el tercer punto, ¿por qué? Porque esto muestra nuevamente la hipocresía de las Naciones Unidas, que en Occidente ellos son pro full derechos humanos, como lo dice aquí. Ellos apoyan todos los derechos humanos, les obligan a los estados partes a seguir los supuestos derechos humanos, pero allá en Oriente, en el lado de Oriente, ellos se hacen de la vista gorda. No solamente se hacen de la vista gorda con lo que pasó con Ruanda, sino también que se hacen de la vista gorda con el montón de mujeres que en los países musulmanes las están matando. Se hacen de la vista gorda. Y nadie hace nada. Aquí no ha pasado nada, aquí no ha sucedido nada. Las Naciones Unidas solamente donde habita, Europa y América. África, bien y usted. Asia, bien y usted. Y aquí no pasa absolutamente nada. Entonces, Estados Unidos, que debía invadir allá para restablecer el orden, o los cascos azules, pues vamos a ponerlo, que es el ejército de la ONU, ni siquiera se entrometió en eso. Entonces, ¿de qué nos vale que aquí nosotros le estemos dando dinero por parte de los ciudadanos a instituciones internacionales, si al final estos no juegan su papel como deben de jugarlo? No sirve para nada. Sí, exacto. Esa es mi opinión y bien. Gracias. Isaac. Sí, buenas tardes, profesor y compañero. En cuanto al tema de la invasión aquí en Panamá, siempre lo he dicho de que eso ha sido como una pantalla que busca ocultar todo lo que fueron los intereses de parte de los norteamericanos hacia la nación aquí en Panamá, donde murieron mucha gente inocente, e incluso se hablaba de mucha participación en cuanto a narcotráfico, delitos de drogas, cosas así. Y cada vez que uno ve estos videos, realmente uno queda con un mal sabor de boca, porque uno se siente impotente ante tanta gente humilde, tanta gente que murió, pues, y no merecía eso. Y en cuanto a lo de Ruanda, me quedé pensando en la posición de la ONU, como los compañeros han hablado, y siento que siempre que pasan este tipo de conflictos, estas cosas, más allá, más en lo que es el continente africano y allá en las potencias, ellos buscan poner una medida como para solventar, pero que realmente no solventa nada, sino que
que también es como una pantalla. Por ejemplo, creo que estuve leyendo en cuanto a ese tema de que ellos establecieron como un tribunal penal para lo que era lo que fue el genocidio en el 94 y buscaban como arrestar o encontrar a todos lo que fueron los instigadores y eso fue ahí como que ellos instituyeron el genocidio como un atentado ante la seguridad internacional y siento que realmente eso no fue una solución realmente, como se quería en el momento. Bien, Cassidy. Ya hablé, profesora. Ah, sí, es cierto, estoy tonta. Esto, Soy yo, profe. le toca a Lady, sí, Lady. Buenas tardes, profesora. En cuanto a la invasión de Panamá, considero de que hubo un excesivo de fuerza. ¿Por qué? Porque ya los Estados Unidos sabían que nosotros no tenemos en primer lugar las armas para contrarrestar la fuerza de ellos, ni el ejército, ni la experiencia. Y ellos sabían muy bien de que podrían llegar 50, por decirlo así, un ejemplo, 50 unidades y lo podrían agarrar. ¿Por qué? Porque Panamá no cuenta con el mismo armamento que tiene los Estados Unidos. Y entonces considero que fue demasiado cómo se dieron las cosas. Además de las vidas que perdimos en ese entonces. Y además de eso, yo he visto varios documentales con respecto a ese tema y decían, ellos dicen, no, las vidas que se perdieron panameñas no importan tanto porque más valen la de los Estados Unidos. O sea, realmente, como bien lo mencionaban los compañeros, ellos tenían más allá de un interés, más allá de realmente atrapar lo que era arrestar a Noriega. Por otro lado, lo del genocidio en Ruanda, me llamó mucho la atención la cifra que dijeron de 330 muertos por hora. Y aún así, no hubo nadie realmente que le generara el más mínimo interés por hacer algo por esas personas. Y considero yo, no sé si esté correcto, pero lo veo en la manera de que no había interés. ¿Por qué? Porque es un país pobre, porque a lo mejor no había algo realmente que los Estados Unidos dijera, bueno, yo quiero algo de ellos. Yo les ayudo, pero entonces ellos me dejan también. Considero que no hubo interés económico y por eso no hubo intervención, o por lo menos una ayuda humanitaria para esas personas. Gracias. Muy bien. Sigue Christopher Pimentel. Profesora, no sé qué más opinar, la verdad, sino que ¿se escucha bien? Sí, sí, se escucha. Seguirlo, decir que fue la misma línea en lo que siguen los países, las potencias mundiales, pues, de que realmente ellos son quienes ocasionan los problemas y luego se hacen los que somos los buenos, venimos a resolver las cosas, los problemas que ustedes tienen, cuando realmente son ellos los que lo ocasionaron. Se hacen los buenos. El tema con Ruanda, la verdad es simple, ya los belgas y los alemanes llevan años saqueando esa nación, o sea, de los ambos grupos étnicos, de los ambos clanes, y la verdad ya no quedaba nada, entonces a ningún país le interesaba, por eso no intervinieron realmente. O sea, ya no tenían oro, ya no tenían ni petróleo, realmente no es un país petrolero, pero ya no tenían nada, y a nadie le interesaba. Además de que también fue un conflicto creado por ellos, porque ellos crearon esa potencia, ellos crearon esa nación, ellos crearon Ruanda. Eran dos clanes divididos y los obligaron literalmente a estar juntos, a que fueran una sola potencia. Y no solo pasó con Ruanda, pasó con casi todo África. Por eso existe hoy en día también la guerra entre los suníes y los chiitas. Por lo mismo. Existen los la mismos misma problemas. historia, exactamente. Que realmente ellos son los que crearon el problema, los franceses principalmente, que fueron los que dividieron prácticamente todo el territorio africano. Entonces, cuando ocurrió eso y le pidieron ayuda a la ONU, la verdad creo que fue porque el desinterés fue realmente porque ya no quedaba nada en esos países. O sea, ya no quedaba nada que extraer, ya no quedaba nada, porque las intervenciones, si las vemos, siempre es por algo. Por ejemplo, aquí en Panamá, por el canal. En lo que es Libia, el petróleo. En todos los países que vemos que atacan, en Venezuela el petróleo, todos los países que quieren atacar, que quieren intervenir, siempre es por un bien material, por un recurso natural. Entonces, cuando ven que ya no queda nada, ya a nadie le importa ese país, como lo es Vietnam hoy en día. Ya casi nada más queda Estados Unidos. Nadie quiere saber de Vietnam, ya. Nadie quiere saber de Vietnam.
ya no le queda nada. Entonces, eso es lo que ocurre en estos países. Y nada, solo quería aportar eso. Muy bien, Christopher. Y Carla, concluimos contigo. A ver. Buenas tardes. Con respecto a la invasión que hubo aquí en Panamá, para mí todavía queda esa verdadera incógnita si realmente se pueden justificar la manera en que actuó Estados Unidos, la manera en que entró aquí a Panamá y realizó las acciones que realizó. Y si realmente se pueden salvaguardar bajo las causas de justificación. Porque sí, fue con la excusa de proteger la democracia que había aquí en Panamá, pero la cantidad de asesinatos, no voy a decir genocidio porque ya se estableció anteriormente de que no fue un genocidio, pero la cantidad de asesinatos que hubo, la destrucción al bien público, todas las cosas que hicieron, realmente se van a justificar por simplemente esa causa de justificación. Y pues, o sea, ¿qué mejor que ellos para decir sí, nos vamos a justificar por eso? Porque fueron ellos quienes dijeron vamos a intervenir. Y o sea, fueron apoyados por ellos mismos. Con respecto al genocidio en Ruanda, con respecto al genocidio en Ruanda, como ya establecieron mis compañeros anteriormente, no se intervino porque no había interés. Y todos los países quedaron en espera de que Estados Unidos, la ONU, quien es dirigida básicamente por Estados Unidos, dieran el permiso o dijeran algo para llevar alguna acción a cabo que pudiera parar esa situación que se estaba dando en Ruanda, perdón. Eso sería todo. Muy bien. Han hecho muy buenas intervenciones, muy buenas intervenciones. Estos son temas que remueven sentimientos. Nosotros no podemos olvidar la historia, muchachos. No. El pueblo que olvida su historia está condenado a perecer. Porque a través de la historia nosotros entendemos lo que está ocurriendo en el presente. Eso no quiere decir que nosotros tengamos odio. Estos son temas que uno tiene que traer a la palestra. Yo tengo atrás a mi Nueva York que amo. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a hacer ese análisis que acaban de hacer ustedes de lo que ocurrió y la verdad. Uno nunca, uno como país puede someterse a otro estado, ni arrodillarse y abrir los brazos para decir, ay, sí, qué bueno que llegaron. No, uno puede analizar las cosas objetivamente porque nos corresponde como abogados, como futuros abogados, analizar objetivamente bajo la lupa de la ley las cosas. Nadie dijo que el derecho era justo. A veces el derecho es lógico, pero injusto cuando estamos analizando esta situación. ¿Se ve? ¿Se fija? Porque hay que explicarle a la ciudadanía las cosas desde la perspectiva de la ley. Muy bien, jóvenes, me encantó el debate que hicieron y el análisis que hicieron me gustó. Me gustó porque fue un análisis con profundidad. Muy bueno análisis. Nos vemos ya. Acuérdense que en realidad nos vemos. Nosotros no nos vamos a ver hasta el jueves. Jueves 12 de noviembre. Hasta el jueves 12 de noviembre. Yo quiero que esté atento a los videos que tanto le he prometido como político en tiempo de periodo electoral. Espero que les guste los videos, el contenido, para que usted pueda ver otras cosas aparte de las ya vistas en clases. Lo voy a hacer directamente con el código, ¿sí? Para que usted pueda apreciar otra perspectiva. Ustedes saben que los quiero. Dios los bendiga ricamente
y espero que tenga una excelente efemérides patria. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora. Hasta luego.